Muy buenas a todos y todas. Hoy en Movies tenemos un invitado muy especial que nos ha deslumbrado por este personaje que ha hecho en la serie Olimpo de Netflix. Ahora hablaremos y conoceremos un poquito más de él, de su carrera, qué quiere hacer próximamente. Bueno, muchas cosas, pero así que hay que darle la bienvenida a Juan Perales. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Un placer estar aquí, poder charlar contigo un rato y bueno, que conozcáis un poquito también más de mí, que al final tras la pantalla, pues... Ah, que sí, no se conoce mucho, claro, obviamente conocemos a Exacto. este personaje que ahora hablaremos. Pero bueno, primero, como te decía detrás de cámaras, gracias por tener este ratito con nosotros. Ya sabemos que julio, agosto suelen ser meses complicados, que la gente se va de Ujú. veraneo, ya empiezan vacaciones o algunos están trabajando, pero bueno, sobre todo eso, de verdad, Pues gracias. se está muy bien en casa, también ¿A te que sí? digo. O sea que yo estoy súper bien con el aire un poquito, o sea que eso está genial, ya te digo, en casa también, ¿eh? Ay, de verdad, muchas gracias. Y bueno, evidentemente, te tengo también que dar la enhorabuena, como decía, por este personaje que has creado, bueno, en el que has participado en esta serie de Olimpo, que ahora hablaremos. Pero primero cuéntame, ¿qué trabajos habías hecho anteriormente y desde Ujú. cuándo aproximadamente también llevas trabajando tú, ¿no? ¿Y por qué decidiste dedicarte a esto también? Bueno, uf, claro, es un poco, igual es muy extenso, te lo intento resumir, pero bueno, yo empecé de bien pequeñito como haciendo publicidades en televisión, que mi Mm. madre y yo siempre como que me llevaba un montón a estas cosas, a mí me Ah, encantaba, pero no había salido como el lado tampoco actoral, nunca. Entonces, como hace 5 años o así, a mí me encantaba mucho, por ejemplo, imitar personajes, sí, personajes de películas o gente, entonces como que me empezó a llamar un poco esto y empecé a investigar mm. eh, y bueno, pues lo típico de que un día dices, ya está, ha salido el artista a lo mejor dentro de mí y quiero ser actor. Entonces, como hace 4 años, empecé a formarme Mm. bueno, después de eso, pues la carrera del actor, que es el tema castings, el tema Claro. de investigarte por dentro, ver qué pasa, descubrir personajes, y ha sido un poco eso. Luego empecé a hacer pues mis cosillas en alguna que otra serie, como en Cuatro Estrellas, luego estuve en Élite, pero bueno, eran escenas, personajes Sí. pequeñitos, hasta que llegó Olimpo. Madre mía, qué locura. Es decir, digamos que dentro de todo, como tú dices, porque has empezado hace cuántos años, digamos. Pues empecé como tal hace 4 años. Es decir, dentro de todo, eres uno de los privilegiados que puede Totalmente. decir sí o no, porque es que la gente sabe, porque hemos entrevistado a muchísimos actores, actrices, equipazos, todos, y claro, siempre el inicio a muchos les cuesta muchos años, es decir, no es que pan, sabes lo que te digo, ¿no? Es como tú has tenido, digamos, un tiempo de espera un poco reducido, son 4 años que has estado Sí. haciendo cosas y ahora este papelazo, pues sin duda este papel de Olimpo también, supongo que te ha abierto muchas puertas a nivel internacional, ¿no? Porque las otras series, bueno, la C Cuatro Estrellas se echaba en televisión española, Y en ¿no? televisión española, Y también justo. RTV Play, Sí, pero solamente creo que es en España. sí, claro, claro. Al final, Netflix con Olimpo, tanto Elite también, es una Ya, plataforma Élite. internacional, bueno, mundial. Mm. Entonces, claro, al final sí que te abre, pues te da mucha visibilidad, digamos. Entonces, eso es lo interesante. Pero sí, es verdad que yo me siento muy, muy afortunado. No me gusta Claro, quejarme porque la carrera del actor, de la actriz, es sí, como pico y pala, pico y pala, pico y total. pala. Mucha autoestima hay que tener, mucho todo, porque es lo que tú comentabas, que Mm. es un trabajo a largo plazo y de tener claro lo que quieres, porque si no, es Ya, complicado. es que siempre lo que comentamos con todos, es como que hay que tener mucha fuerza mental, aparte Ajá. evidentemente de la física, dependiendo de los personajes que haces, obviamente sin generalizar, pero creo que la fuerza mental es muy importante porque hay tantos castings que puedes optar, digamos, ¿no? Y que nunca, es decir, la mayoría te pueden decir que no, o quizás un 80% del 100 te dicen que no, pues claro, también tienes que cuidar mucho tu salud mental para que eso también no recaiga en ti y que te eches la culpa al final tú, oye, no lo estoy haciendo bien, algo estoy haciendo que no me... No, Totalmente. ¿a que sí? Totalmente. A mí me gustaría, pues justo, mira, esto es lo bueno de tener un altavoz también, hacer como un llamado, un mensaje de
que de verdad que muchísimas veces no depende de ti. Muchísimos casos depende de, bueno, de que al final en un producto como que se quieren unas cosas, depende Claro. del productor, el director, lo que sea. Entonces, en muchos casos no depende del actor, ¿sabes? De que tú has hecho un casting maravilloso, seguramente eres súper válido o válida, pero no depende de ti. Es que realmente le están buscando otra cosa o porque hay mucha frustración en torno a este tema, que yo lo entiendo porque me ha pasado también muchísimas veces. Y sí es bueno mandar un mensaje de eso para la gente que lo desconozca, que no, vamos, que no te preocupes porque siempre hay miles de factores que puedan intervenir en eso. Claro, no es que solamente, exacto, que el director o directora de casting diga, no, Claro, sí, ok, no, sino que eso depende de un productor, de un director, de un equipo técnico que digan y que vean que es viable para el personaje, ¿sí o no? eso es, eso es totalmente cierto. De verdad, yo siempre os diré, alabo, es decir, el trabajo que se hace, porque también es esporádico. Tienes que Ujú. tener también mucha suerte en tratar, pues, oye, termino un trabajo y lo encadeno con otro, pues guay, fenómeno, porque hay actores, actrices que están así y nos encanta. Pero también hay muchos que durante años no han trabajado, es decir, como Ujú. Paco Tous, me acuerdo, Paco Tous, es decir, es un Ajá, actor, creo sí, que bueno, todo el mundo en España lo conoce y me lo dijo, no, es que yo puedo estar mucho tiempo que me ves en pantalla y después no estar trabajando durante 2 años, ¿sabes? totalmente. Es que es eso, y yo en plan, no te creo, es que claro, como te veo en pantalla digo, jolín, este tío está Claro, está todo el encadenando, rato en la tele, está claro, trabajando todo el rato. No, no, claro, claro, y dice, pero... son trabajos que ya se han hecho hace un año o hace 3 o hace 2 y Exacto. por qué motivo pues se han guardado o recién están pendientes de estrenos, pero vaya Sí. locura, ¿eh? Si tenéis ahí muy heavy ya, Juan, de verdad. Y, joder, y es verdad que luego, ya sea estudiando en cursos, en carreras, conoces a gente que, por ejemplo, le pasa esto, de que se tira mucho tiempo sin un casting y tal, o después de haber hecho un proyecto, y conoces gente verdaderamente resiliente. O sea, que dices, que aún así te dicen, mira, yo voy a seguir estudiando, esto es lo que amo, voy a construir personajes, ya sea en clases, aunque no sea en proyectos, o para teatro, o para... Loco. es un de decir, wow, tío. O No sea, la rendirte, gente... ¿no? No, 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 claro, y el verdadero amor por el arte Por lo que haces. y por lo que haces. Y a mí eso cuando... Buah, eso me encanta. También a mí me da muchas fuerzas porque es lo que hablábamos, que hagamos un proyecto, de repente no quiere decir que tu carrera sea, sea exitosa para siempre, o sea, Claro. que nos puede pasar a cualquiera y que el día de mañana, pues, pues obviamente yo me voy a poner a hacer castings y así otra vez a la vuelta bueno, de lo que es Este mundo. este mundo y este trabajo. Ya, y fue mediante casting, ahora entrando en Olimpo, ya que nos has contado un poco cómo nació, digamos, y la maravilla que existe, la decisión maravillosa que existe, evidentemente, de seguir actuando muy bien, porque si no, no te conoceríamos, de verdad. Cuéntame, ¿cómo fue? ¿Fue casting lo de Olimpo o cómo sucedió, cómo se dio este personaje y también qué te atrajo del guión, ¿no? De la historia de Olimpo. Ujú, ujú. Sí, fue por casting. Bueno, a mí me llegó y yo ya intuí que era un proyecto grande. Entonces, bueno, yo me lo preparé como buenamente pude. Eh, Sí. hice varios castings, además, y bueno, para varios personajes y tal. Y pues quedó Sebas, el cual cuando me enviaron, como tú me preguntabas, el guión, eh, vamos, me dio una vuelta al corazón, o sea, me puso muy emotivo y me resultó la verdad que tenía una gran suerte de poder interpretar ese personaje, sinceramente. O sea, fue como que todo lo que le ocurría, el cambio que tiene el personaje de cómo empieza a cómo acaba, para mí como actor es un regalo. El poder mandar un mensaje así y al final también tener ese trabajo detrás de crear ese personaje. Mm, claro. Entonces, cuenta muchas cosas. Entonces, ¿No? eso. Es que a mí me gusta porque los personajes, a ver, sinceramente todos están muy bien construidos, tienen una evolución durante la serie, lo cual hace evidente que tu personaje no sea plano para nada y de los demás tampoco. Pero ¿cómo fue para ti ver este salto, no? Porque ahora, bueno, la serie ya se ha estrenado, ya lleva tiempo en la plataforma, lleva siendo número uno, no solamente en España, también internacionalmente, la gente está hablando mucho de ella, así que podemos hablar con un poco de spoilers ya.
avisando que hay spoilers, por favor, gente, cuidado, hay spoilers. Si no has visto la serie, ve a verla y vuelves a la entrevista. Va a haber spoilers. Spoiler. Exacto, spoiler alert. Alert. Claro, cuéntame para ti cómo es eso, ¿no? Porque empiezas con un personaje que no es, digamos, del todo bueno, por llamarlo de alguna manera. Sí, en ¿Sí o no? términos, sí. ¿Y cómo ves tú esta evolución también, ¿no? ¿Qué pasa? Pues bueno, la evolución la fui viviendo con el personaje como tal. Al principio lo que siempre digo es que haces tu trabajo de investigación al principio, bueno, de intentar aproximarte al personaje lo máximo que sea real lo que le está ocurriendo dentro y sus sentimientos. Y es verdad que al principio, pues Sebas era un tipo duro, aparentemente. Entonces era un poco esto de ponerse como una roca y como realmente no externalizar mucho al mundo lo que le está ocurriendo. Y por ese mismo motivo, externalizarlo de otra forma. Entonces sí que eso lo viví un poco como, Dios, está aquí el tipo duro que por dónde lo abarcamos. Además, como que a mí el tema de ser más durete a mí me cuesta, no sé, porque he tenido mis partes, yo he tenido mi vida pasada y también, pero sí, pues eso, comencé a trabajarlo de esta forma, de ser un poco una piedra y es verdad que luego, pues el cambio se siente muy emotivo. Es como que lo vas viviendo con el personaje al final. Te metes tanto, yo era Sebas en mi vida. Ay. entonces te metes como se va enterneciendo, yo en mi casa estaba literalmente todo el día pensando las 24 horas en Sebas, que es algo que, bueno, que algunos están a favor, otros en contra, pero bueno, yo no se lo vivía con él. Pero el cambio es muy bonito, que te voy a contar. ¿Cómo te digo? Es que no me salen las palabras tampoco. No, tú tranquilo, porque claro, te veo emocionada, digo, madre mía, porque si hubiera sido para ti un cúmulo de emociones, de sensaciones, Sí. porque... Porque al final, realmente lo que se está contando, que esto es lo que a mí realmente me gusta del personaje, es que estás contando algo que le está pasando a muchas personas ahora mismo en el mundo y claro, es lo que también siempre digo, que yo sentí una responsabilidad muy grande también de contarlo, porque ya sabemos que por medio del arte y del cine y el audiovisual, pues como que ayudamos en este tema, a que la gente se sienta identificada y bueno, pues joder, no sé, para mí fue bastante emotivo. Lo viví así, como con esta responsabilidad, digamos, ¿sabes? Claro. Bueno, esto es cosa mía, pero No, pero que se entiende, porque al fin y al cabo estamos hablando de una persona con la que se pueden sentir identificadas, un personaje, mejor dicho, con el que se pueden sentir identificadas muchas personas, porque a veces no solamente depende de ti aceptar o no esta orientación sexual o salir a la luz, digamos, también dentro de un deporte tan varonil. claro, Como es el rugby, y por no hablar de otros deportes también que dice, ¿sabes? Que sobre es todo... un poco en general, yo por lo que veo, o sea, claro, que hay un tabú muy grande y exacto. realmente esta serie se atreve a contar realmente lo que está ocurriendo, que no muchas veces se ve y hay un tabú sobre la sexualidad muy grande en el deporte en general. Entonces es muy interesante el hacer esta pregunta, ¿qué está ocurriendo? ¿No? Claro, que es que se vea, que se note. Claro. Porque dices, estamos en 2025, señores, es decir, no es que estemos en los 70 o en los 80, en los 90, ¿sabes? Total, ¿Me entiendes? claro. Es como, hay que ver también una evolución y que la gente vea que esto sigue pasando. Se ve menos, Totalmente. se sabe menos, pero sigue ocurriendo. Es decir, también vas a encontrarte a lo largo, quizás por lástima, con compañeros, con compañeras que no te apoyen. Y eso Es lo también que es también se cuenta un poco en la serie, lo que nos sucede un poco a la trama nuestra, que es que encontrarte te vas a encontrar de todo. claro. Gente, como tú bien dices, que no te apoye, que no. Y claro, es entendible al final el miedo, o bueno, o lo que bien cuenta la serie, los patrocinios y
y que mucha gente tampoco se atreve a hablarlo porque bueno, ¿qué me va a pasar, no? Mejor me mantengo callado porque, bueno, pues eso, pues no me den un patrocinio, se cancele un contrato, quién sabe, ¿no? ¿Qué pueda pasar? No, mira los cantantes de los 90, por lo menos yo decir, tenemos muchos cantantes que durante muchos años han hablado en entrevistas que han fingido ser heterosexuales porque no se caiga pues el fandom, porque no se caigan contratos, porque no se habla de su vida privada y que ha salido a la luz en los 2000. Totalmente, y te diré que es totalmente, o Qué sea, a ver, heavy, qué heavy, me sigue pareciendo. Totalmente, pero claro, desde su punto te diré que es totalmente entendible. Al Claro, final es que es súper normal, ¿lo porque al final tú te entiendes? pones a pensar y dices, mira, es que me sale más a cuentas callarme No decir nada, exacto. y no decir nada porque pues obviamente hay un miedo y es súper entendible. Es No, súper claro. entendible. Pero Cada por eso uno, tenemos que normalizarlo y exacto, hablar de este tema para que eso pues, lleguemos a ser cada uno como lo que seamos, queremos. lo que queremos ser, Exacto. felices y se normalice. Exacto, de verdad, a mí me impresiona y te lo digo, es que me parece alucinante que todavía en 2025 estemos tratando de normalizar estas situaciones y Sí, que se siga apareciendo insultos por la calle o violencia también, que creo que es algo que también en algunos momentos se puede dar en la serie de parte de algunos compañeros, pero también es que es importante hablarlo, ¿sabes? Porque sí, dentro de situaciones al final que mucha gente por la calle se puede encontrar y muchas personas que han fallecido también por esto, es decir, que sí, es sí, increíble, completamente. ¿ah? Increíble, No, de es verdad. algo que no, que claro, o sea, es verdad que hay muchas cosas que, como que Claro. esta frase va a sonar hay muchas cosas que no deberían estar pasando en la sociedad, es verdad, pero, joder, hay que poner perdón, que te digo. Nada, tranquila. Tú tranquila, que estamos de charla. Vale, vale. No, pero hay que poner los puntos sobre las IES y al final digamos, entre muchas comillas, el arma que tenemos es la palabra y Claro, el poder hablar y pues eso, hacer conocer al mundo también un poco pues de que esto sucede y cuando se pone este tema sobre la mesa, pues algo se está haciendo. Y eso es lo interesante. Eso es lo que me claro. gusta de lo que se está Visibilizar, contando. visibilizar, por favor. Visibilizar. Y Eso a es la través, palabra. sobre todo de una serie como Olimpo, que creo que, como hemos hablado al principio, llega a tantos espectadores y espectadoras Sí. fuera de España, ¿no? Porque nosotros tenemos que dar las gracias en cierto momento porque nos encontramos, bueno, en España, en Europa, Sí. que es más moderno, pero también Ujú. hay que pensar pues en otros países, sobre todo Sudamérica, que yo soy de Perú y Ajá, dices, ajá. ostras, lo que hay también, ¿no? Por otros Sí, lados. Es claro. decir, la dificultad, imagínate, es muy difícil, ¿no? Plantearse muchas cosas es muy difícil, de verdad. Entonces yo creo que todo lo que sea para visibilizar, bienvenido está. Total, porque es como, yo lo veo como, es verdad que el tema todo este que hay, pues este tabú que hay es una roca Total. gigante, pero sí es verdad que en el momento que se empieza a visibilizar algo, es como empezar a hacer una pequeña grieta en esa roca y bueno, pues poquito a poco al final se va haciendo Cala, algo. cala Pero en si las nadie familias, habla, exacto. Porque esto al final pues lo ven, está para todo el público, ¿sabes? Pero que lo vea un chico, que lo vea alguien que se siente identificado o alguien que pueda generar un poco de voz, pues ya, guay, ¿sabes? En ese aspecto. totalmente, Oh, totalmente. de verdad, qué maravilla. Es decir, me encanta porque me gustan estos conceptos ya que se plantea la serie. Hay muchas tramas, evidentemente, hay muchas tramas. Hay muchas tramas Tienes en la para serie. elegir. Exacto, tienes para aquí, por aquí, por aquí. Pero para ti, es decir, primero quiero saber, porque tú estás dentro del equipo de rugby, como te decía, ¿fue también difícil prepararte físicamente? ¿Cuánto tiempo te llevó o ya habías practicado también el rugby antes como mi querido Agus, al que adoro, que él ya ha Pues sido súper top del rugby? sí, no, no, bueno, magnífico rugbyer, o sea, eso sobre todo. Yo es verdad que bueno, bastante menos. ¿Por qué? Porque no tenía ni idea de cómo se jugaba el rugby. Yo Entonces, creo que ni nadie, a pesar de que lo veas, dices, es muy difícil. ¿A que sí? claro, aprenderme las normas ya me llevó como varias semanas. No, Entonces ya era como, a ver, después de las normas, poca. ¿cómo se coge el balón? Entonces, claro. No, no, no. Bueno, a ver, yo venía de hacer. Es verdad que yo iba al gimnasio, a mí me gusta el deporte, lo he hecho durante toda mi vida. Pero bueno,
además esa época en la que me cogieron, yo no estaba haciendo un gimnasio muy fuertemente. Vale. Yo estaba en mi época... Ibas así esporádicamente, digamos. Sí, un día a la semana, esporádicamente. Y entonces me cogieron y fue como, wow, esta es la oportunidad para retomar el deporte, para un regalo increíble, vamos con todo. Y entonces pues empezamos a ir al gimnasio, lo cual a mí ya me venía bien, me gustaba, pero el tema del rugby fue como, voy a aprender un deporte nuevo. Es una barbaridad, no sé, bueno, y lo llevamos muy bien. Lo que pasa es que fue en verano y claro, hacía un calor terrible, pero bueno, es lo único que me podría quejar entre muchas comillas, ¿sabes? Todo fue maravilloso con los chicos en el campo. También estaban las chicas de no me sale. También estaban las chicas de Heptatlón, que estaban alrededor del campo con nosotros entrenando, natación sincronizada, o sea, era como una comuna allí que teníamos maravillosa, donde pudimos, la verdad, que tener mucha química entre todos y todas. Eso fue una maravilla. Qué bonito. Pero sí, luego estuvimos también con el tema de la nutrición, que imagino que te lo han contado. Sí, yo es que en uno, madre mía, en uno es que me acuerdo cuando entrevisté por Clanes hace tiempo. Mira. A ver, siempre se ha cuidado en uno, está bien, le gusta el gimnasio, pero es que se ha puesto fuertísimo en uno. Agus siempre ha estado fuerte, porque yo desde que le conozco creo que siempre ha estado fuerte Agus. Sí. No. Agus, yo cuando la primera vez que vi a Agus, yo me quedé así como, voy a tener que trabajar muchísimo. Literalmente, yo claro, pero esto con Agus, con uno, o sea, sí, con los dos, es que era como verles y dices, bueno, venga, vale, vamos a ponernos a trabajar, porque si no, no llegamos. Ay. Pero bueno, se hizo algo. Ya te planteaste tus metas ahí, ¿sabes? Ya. Sí. Ayudaron mucho, por ejemplo, todo el team, la verdad, el elenco completo, a mí personalmente, a mejorar en cuanto a mi condición física. O sea, yo veía a la gente tan comprometida que al final es súper recíproco. Es de, no. O sea, no me voy a tomar ni esta Coca-Cola, no me voy a tomar este dulce porque lo primero obviamente por mí, pero es verdad que ayudaban un montón a tener esa motivación. Claro. Eso es súper interesante. Cuidarse mutuamente, ¿sabes? Sí. Y a usted, nada, tranquilo. Perdóname, estaba poniendo a cargar, nada más. Y a usted daba también porque, como hemos dicho, para los que no saben, pero tenéis también la entrevista con Agus, porque nosotros la entrevistamos hace mucho tiempo por la Sociedad de la Nieve. Vale. Y claro, él me comenzó a contar que él sí había sido deportista nato, había estado entrenando y todo muchos años, que ya no lo practicaba. Y claro, para mí verlo, cuando lo vi en Olimpo, digo, está haciendo rugby, está haciendo lo que le gusta. Digo, seguro que habrá dado ¿sabes? Algún consejo a alguien. ¿A ti también? Bueno, sí, yo muchas veces es verdad que estábamos ahí en el campo como un poco con esa frustración de madre mía, esto no sale, esto no tal. Entonces él cogía y decía, esto es así. Entonces a mí me tenía loco porque obviamente no vas a llegar a su nivel. Pues claro, son años. Imposible, son años, pero sí. Él, además le veías con una destreza que era de envidiar, la verdad. Como que fácil lo hacen, ¿no? Bueno, claro, yo me acuerdo el primer día que estábamos dando pases, que todavía no había llegado Agus, y justo llegaba ese día. Entonces, y le ves que coge el primer balón, hace así, hace un increíble pase, y claro, nos quedamos todos como un poco como, bueno, pues vale, pues a trabajar, ¿sabes? No, fue... Pero vamos, es una suerte también tener, obviamente, a un rugbyer profesional. Claro. O sea, es maravilloso. Es que de verdad, yo siempre cuando me enteré fue en plan, madre mía, me alegré mucho por Agus porque me parecía un tío fenomenal, es súper majo, súper agradable y súper talentoso. Espero verle en más proyectos. Y obviamente tú también tienes una relación, digamos, tu personaje con el personaje de Agus. ¿Cómo fue también planificarla? ¿Había los coach ahora que hay de intimidad también? Cuéntame un poquito, porque hay escenas muy hot, evidentemente también, en la serie, pero al mismo tiempo la ves con mucha
es decir, que son muy emotivas, ¿no? Que Ujú. emocionan porque tienen tu personaje ya ha pasado un poco el bagaje emocional, digamos, y la dureza por todos los capítulos anteriores, y el personaje de Agus también ha pasado por muchas decepciones, Sí. digamos, ¿no? Y también está como en ese punto de, ¿qué hago? ¿Me lanzo ante alguien que quizás me pueda destrozar el corazón o Sí. no? Por eso me gusta que vuestros personajes se han tomado el tiempo para llegar a esa intimidad, no sé si me entiendes. Ajá, sí. Pues mira, es verdad que a mí me resultó como con Agus desde el principio, es verdad que por parte mía, yo lo hemos hablado, pero bueno, hubo como mucha química en cuanto a nosotros, muy buena energía y luego a la hora de trabajar también, o sea, al final nos tiramos 3 meses antes de rodar juntos, entonces fue como, ya nos conocíamos bien. Oh, claro. eh, y luego es verdad que lo que tú dices en cuanto a las escenas y lo que hay que contar, estos dos personajes tienen que contar muchas cosas, como tú bien dices, muchos miedos a me lanzo o no me lanzo, qué va a pasar. Entonces, ahí hay muchas cosas contenidas que, que, es verdad que a la hora de las escenas bueno, de sexo, Sí. muchas se ven de otra forma completamente distinta. Como tú dices, hay escenas hot, ¿no? Que pues como todo el mundo al final pues le Como cualquier gusta, película o como serie. cualquier película, pero luego hay en otras que sí que se nota esta delicadeza, pero porque realmente se está contando todo lo demás muy aparte de lo que viene siendo el sexo. Ya. Se está contando, pues eso, los atrevimientos, el lanzarse, el no tener miedo, eh, eh, un cambio de vida. Oh, Realmente, por ejemplo, para mi personaje es algo sí. Es bastante, un salto es un al salto vacío. completamente al vacío, muy bien dicho, es un salto al vacío, o sea, entonces, y para él, obviamente, pues también, al final no deja de serlo, porque alguien tenga, o sea, sea más abierto con su sexualidad, Claro. tampoco quiere decir que no le esté siendo complicado, porque al final es todo cuestión de sentimientos. Muy bien. Ni Oye, uno ni otro, ni una ni otra, ni este ni el otro. No, es cuestión de sentimientos y todos sentimos igual. Todos sentimos por igual. Entonces, sí que en estas escenas salimos muy contentos los dos porque se mostró realmente lo que queríais. lo que queríamos. Y fue muy bonito. La química con Agustín siempre es preciosa. Por lo menos a mí me ha pasado desde el principio y no sé, salimos muy contentos, la verdad. Jo, de verdad, y tenéis que estar muy contentos, porque yo ya le he dicho a vos, a mí me ha encantado, me ha flipado, me gustó muchísimo la serie. Espero ¿Sí? que la renueven, por Dios. No nos pueden dejar así. No te Espero puedo, que algún no, día llegue la noticia. yo no te puedo decir nada, de verdad. No, no, De si ya lo verdad sé, que por no te eso puedo decir nada. ni te pregunto, Porque porque yo digo, a ver, no, no sé. esto tendrá que salir, yo espero que por favor sea renovada, es lo que quiero, me gustaría. Y bueno, quiero preguntarte también dos preguntitas rápidas antes de pasar a las Sí, palomitas, porque al claro. final te digo que voy a ir rápido y me enrollo un montón. No, 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 por mí perfecto, no te Ay, me preocupes. encanta, De es que ya verdad, no ¿eh? puedo hablar, hablar. Me ha Claro, es encantado. decir, ¿cómo fue también, es decir, estamos hablando de una serie lleno aparte de todo este reparto joven que vemos, también hay rostros pues muy conocidos, Nico Furtado, Melina Matthews, Sí. es que, madre mía, hay un plantel grande de actores y actrices. ¿Cómo fue también un poco trabajar con ellos? Ajá. Porque al fin y al cabo creo que para los actores que más jóvenes que recién estáis empezando, creo que es como tener la posibilidad de estar en un máster, ¿no? De clases y también ver todo y Totalmente. aprender de ello. ¿Cómo fue para ti, Sí. Juan? Pues mira, para mí esto fue también, yo te lo resumo todo como un regalo, pero porque de verdad que si no, no te lo diría, o sea, lo siento así. Fue un regalo para mí el hecho de tener compañeros y compañeras que ya llevaban tiempo en la profesión y que sabían entenderla de una forma muy guay y que saben un montón de cosas. O sea, como tú bien dices, al final yo vengo bueno, de hacer mis pinitos, mis escenas, pero no había estado en un proyecto tan grande. Entonces, el llegar allí, yo era todo oídos. Era completamente todo oídos. Obviamente luego tenía mi criterio y lo que yo me absorbía, pero yo he aprendido un montón imagínate, un mundo entero de todo el elenco. O sea, de unos unas cosas, de otros otras, de tal. Por ejemplo, yo estaba muy cercano también a Martí Cordero,
que Ah, es y es verdad, David, Marty, sí, cierto. pues es un actor al que yo admiro mucho, porque me encanta lo que hace, cómo lo trabaja, está súper implicado siempre. Y entonces de él, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, que son Mm, todos, pero sí, sí, sí. él aprendió un montón cerca suya. En cosas que me quedo para mi carrera y mi actor. Pero lo que tú dices también con Nico, con Melina, Mario La Rosa, que también me Ay, encanta Mario, ese sí. desparpajo en cámara que tiene y esa seguridad y confianza. Eh, para mí lo que te puedo decir es que ya te digo, yo entré como así, así un poco, bueno, te entré así al proyecto un poco con esto de qué gente tan grande hay aquí, pero luego me enseñaron muchísimo porque son gente majísima. O sea, yo no sé si esto suele ocurrir en todos los rodajes, pero ya te digo que en este ha habido una vibra increíble. Yo no sé, creo que ha sido una suerte que te viene así de estas veces en la vida. No sé, ha sido una suerte increíble tener el equipo que ha habido allí en Olimpo. Claro, porque es una producción muy grande, Claro. española, que yo creo que no tiene que nada, para nada, nada que envidiar a otras producciones y también que trata un tema, es lo que también te iba a preguntar, muy difícil y que digamos que se ve y ha pasado como el doping, estamos hablando, ¿no? Estamos hablando Uh -huh. de cosas que se usan, bueno, métodos que se han pasado y sabemos de eso durante muchos años que han pasado a grandes deportistas, ¿no? Pero también como es para ti, es decir, estás implicado en una serie que al fin y al cabo tiene un mensaje contundente, ¿no? Que es el sacrificio merece la pena o no cuando estás ante un método que te puede dar, ¿me entiendes? Más valor, más fuerza o algo mediante Total. unas inyecciones o lo que quieras que haya, no sé cómo es Ajá. esta cosita que teníais ahí metida, El pero botecito azul. que sí, ese botecito azul Sí. que hace pensar a todos los del reparto, pero también a los espectadores que estamos viendo, hasta qué punto es vital y hasta qué punto es viable eso, ¿no? Claro, claro. Eso también plantea una pregunta súper interesante, que es la pregunta de la serie, que es hasta dónde estás dispuesto a llegar, bueno, yo lo que diría en cuanto a eso es que la pregunta como tal es ya lo define bastante, bastante bien, ¿no? El hecho de que yo creo que todo en su... Eh, creo que si empiezas a plantearte este tipo de cosas bueno, del dopaje para mí significa un poco empezar a entrar en un túnel en el Sí. cual no ves aquí, solo estás viendo esto. Entonces eso te puede llevar un poco a la perdición. Como deportista, como, Como como persona. persona, porque luego hay temas que puedes tener pues, de tu familia, tus amigos, todo tu entorno, y al final te metes tanto en este tema y en la ambición y desmedida que yo creo que te puede hacer perderlo todo al final. Porque te vuelves un poco ciego, digamos, ¿no? Y bueno, obviamente puede ser perjudicial, lo primero de todo, para tu salud. Claro. Pero sí es verdad que mentalmente creo que puede afectar bastante a la salud mental de un deportista. Entonces, eh, es verdad que luego te puede afectar en cuanto a lo que cuenta la serie, que puede haber traiciones a tu alrededor, puedes empezar a tener pérdidas de gente. Entonces sí, trata un tema que, bueno, que cada uno lo asimila de una forma al ver la serie, ¿no? Mm, Pero creo que la ambición sí es verdad que es necesario controlarla. mm, Creo que es muy necesaria para un deportista que te va a contar, pero es verdad que hasta dónde, ¿no? claro. ¿Cuál es el punto donde hay que parar y decir, ok? Pero es verdad que también yo entiendo que es algo muy complicado. Al final Ya. estás dedicando tu vida a ello y realmente el deporte también a veces se trata de intentar llegar a lo más alto. Eso. Lo más alto, ¿no? Es como Claro, muy heavy, muy heavy. claro.
Y bueno, es que tengo muchas preguntas, pero voy a tratar de hacer las necesarias porque ¿Vale? evidentemente la serie no se graba cronológicamente, como mucha gente sí, puede pensar. En este caso, ¿es Ujú. así? Bueno, en este caso, lo que ocurre es que como se graba de dos capítulos en dos capítulos, y vamos cambiando de directores y tal, sí que puedes seguir un orden cronológico. Igual no de escenas, Exacto. por tema de localizaciones y tal, pero sí es verdad que esto nos vino bien a la hora de grabar dos capítulos, otros dos y otros dos. Entonces, ahí sí que pudimos seguir un poco ese cambio de los personajes, por lo menos en mi caso, bien. Ah, Pero es vale. verdad que hay muchas series y pelis que de repente pues vas de un lado a otro. Claro, y la emoción es como que tiene que estar aquí, después tiene que estar aquí abajo, ¿no? Total, total. Eso sí, bueno, en cuanto a escenas, si hablamos de, por ejemplo, de los dos primeros capítulos, pues sí, claro. Pero es verdad que sí que está seguido bastante el orden en este caso. Pero sí, de repente tienes una que, que estás ya como mentalmente Claro. saturado y en la otra estás súper happy y sí, sí, sí. Pero aquí sí que se ha seguido bastante. O sea Oye, que, pues claro. maravilla por ese lado, ¿no? Es decir, Sí, sí. yo creo que siempre que puede para un actor o una actriz hacerlo de esta manera, digamos que es Joder. por las subidas y bajadas de emociones, Sí, por todo sí, este bagaje que tienen los personajes. es un lujo. O sea, eso es un lujo completo, porque al final, pues es verdad que, bueno, a ver, nos tenemos que habituar al final como trabajo a saber ir de un lado a otro. Eso sí es verdad. Pero para mí, por ejemplo, para empezar, ha estado bastante bien. Oye, qué bien, me alegro mucho. Y bueno, también lo que me contabas, lo que hablábamos antes del mundo del deporte y de todas estas grandes, me parece que Netflix haya tenido muy, muy bien pensado todo el marketing de Olimpo, ¿no? Sobre hasta dónde Ujú. queremos llegar, los retos, los desafíos, cuánto tenemos que arriesgar. También hay que hablar de algo muy importante, creo, Juan, que es la presión también a la que se someten los deportistas, no solamente los deportistas, obviamente que todos tenemos presión en alguna vez en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, en nuestros estudios, etcétera, ¿no? Ajá. Pero, ¿cómo también te has implicado en la presión de este personaje, ¿no? Sí, bueno, Que tiene. por ejemplo, para Sebas, es verdad que por ejemplo, el rugby le ayudaba bastante a él en cuanto a su estado sentimental, etcétera. Bueno, pues, en mi caso, como que le ayudaba. Pero sí es verdad que, pues, en general, los deportistas se someten a una presión. Nosotros tuvimos la suerte de poder hablar como cercanamente con ciertos deportistas que han estado en Olimpiadas y este Sí, tipo de cosas. Y entonces, claro, sí que te comentaban, yo, por ejemplo, me acuerdo de un fisio que tenía que me contaba unas cosas que yo decía, Dios, es que, o sea, es una forma de decirlo, no es vida, no, sí es vida, es la de claro. los deportistas. Pero claro, para mí, verlo desde fuera y aprenderlo era como, es dedicar literalmente toda tu vida, todos los segundos de tu vida a esto, dedicarle tu vida al deporte. Y claro, luego encima tienes la presión, pues eso, de obtener resultados, y no solo resultados, sino los mejores resultados. Entonces, claro, la presión te la puedes jugar, bueno, hasta la hora de salir a un campo de rugby o hacer cualquier deporte y salir a hacer tu prueba y fallar, porque claro, esa presión que has estado acumulando durante tanto tiempo, al final no somos robots. Ya. Entonces, claro, sí es muy interesante la pregunta por eso, porque están sometidos a bastante presión Claro, mental. Sí, sí, sí. total. Y física ya ni te cuento. O Por sea, eso, que de física ya dejas, obviamente puedes dejar de lado las cosas que más te gustan, tener una dieta específica, sí, sí. no Es saltártela, pero es muy duro todo esto. de ver tu vida completamente a eso. Al Yo deporte y a ser el tuve, mejor. claro, yo tuve los 8 meses que a mí me cambió la vida por completo. O sea, yo no iba a una fiesta, yo no, a mí me encanta el dulce, creo que lo he dicho ya por ahí, a mí me flipa el dulce. Y al final, pues es cambiar tu alimentación por completo. Obviamente te sientes mucho más sano, descubres que tu cuerpo empieza a digerir todo genial, te sientes con mucha energía. Eso también es bueno decirlo porque, Claro, joder, de verdad que yo lo he vivido. Yo me había cuidado siempre en cuanto al gimnasio, pero no en cuanto a la comida. a la alimentación. Ujú. Sí, y cuidándome así, la verdad que
ostras, me sentía, vamos, que Sí. volaba. Sí, Oye, ¿qué sí, fue lo iba. primero? ¿Qué fue lo que primero que comiste cuando ya podías comer lo que tú querías? Es decir, Dios. o qué echabas más de menos? Cuéntame, por favor, ábreme el apetito. ¿Qué comías? ¿Qué echabas de menos de los dulces? Porque, a ver, Uf, y también quiero saber si Agus te ha hecho probar algún dulce argentino, algún dulce por ahí de Sudamérica. A ver, cuéntame. mira, fíjate que me acuerdo de esto, igual hasta le sorprende si lo escucha por ahí, porque creo que trajo una vez un dulce, que era como una manteca, pero Dulce un de leche. caramelo, un dulce de leche o algo así era, y creo que era de Uruguay, de hecho, Sí. me estoy volviendo así un poco así, estoy No, no, diciéndolo claro, es que él es bastante, pero Uruguay, pero estuvo viviendo en Argentina. claro, y creo que era de allí, y bueno, obviamente estaba riquísimo. Pero lo que tú me decías de que probé yo, justo terminamos en Navidad, Ah, antes de las cenas, Navidad aquí de España, entonces es como en madre, diciembre, sí, claro. tal, a mediados. Bueno, mi Dijiste. madre, yo llevaba como que ella me ha ido viendo durante los 8 meses de que siempre que iba a su casa a visitarla, siempre me tenía todo bien preparado, de comida, todas las Ay, cantidades exactas de lo que tenía que comer, tal. Y mi madre fue como, ahora vas a comer. no te creo. Ahora. Ay, qué maja, madre mía. El amor de Y una madre. no, 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 no lo hay. No lo hay. O sea, Exacto. es tu madre. Y me tenía preparados ya los bollos, mis napolitanas, que a mí me encantan las napolitanas de chocolate. Entonces, pues imagínate, fatal. O sea, al día siguiente me sentí, pues eso, un poco mal. Pero, no, bueno, sí, eso. Te diría que la napolitana de chocolate. Es decir, ese es tu dulce favorito, también lo dirías así. O cuáles son tu top 5, vamos, top 5 de dulces favoritos de Juan Perales. Me encanta, quiero saber esto. Venga, vale, vamos allá. Te diría la napolitana, ¿Vale? te diría luego los donetes, ¿Vale? te diría luego los miguelitos. ¿Sabes lo que son? Sí, sí. Vale. Ay, qué difícil me estás poniendo. Eh, uf, las cookies estas. Ay, pero Cookies. las cookies normales, las de siempre, las de toda la vida, con pepitas de chocolate. No las cookies Sí, y hay unas que no sé en dónde las venden, no me acuerdo, que son sin gluten y me gustan más. No lo entiendo. Son cookies sin gluten y me gustan. Yo es que soy un poco raro, también te diré. Ahí van un top 4 4, y el te falta quinto, uno. ¿qué te digo yo? No lo sé. No No sé, no sé. sé, a Los ver, caramelos, dulces. los caramelos Solano. Ay, los de sabor a toffee o algo, que son como Sí, son como de los, caramelo. sí, y un poco así, muy dulces, pero de color, ¿cómo es? Bueno, es un Sí, color, como marrón, exacto, así. sí. Sí, con un circulito en el medio. Ah, qué ricos. Madre Ese mía. está Es que yo muy pensé bueno. que me ibas a decir quizás los cupcakes o los muffins o algo así. Fíjate que no. No, oye, pues mira, porque son muy dulces, sobre todo, digo, quizás. Porque a ti te gustan los Sí, los cupcakes cupcakes. Hay unos cupcakes que también que he probado que son también de estos que me dices sin gluten. sin gluten. Están buenísimos. Ah, es que está muy. Es que hay Sí, sí, comida sin sí. gluten que está Y muy es, buena. y es como que no te llena tanto, no acabas tan saciado como cuando la Sí, comes con gluten, ¿sabes? Y la sí, verdad que está muy, muy rico. Yo sí, doy sí. fe, lo recomiendo, lo recomiendo. Está Mira, bueno. yo probé uno de estos, creo que era sin gluten. ¿Cómo se llaman los de París? Es que ahora no me acuerdo. ¿Croissant? No, ¿cómo se llama ¿Un esto? rol de canela? No. Pues sí, ¿no? Se llama roll, pero Sí, tiene los un rolls, nombre. así No que me acuerdo. son. Bueno, sí, eso. Bueno, esto igual pone un top 2, ¿eh? Igual baja, o sea, igual se pone en el 2. Ya está, no te puedo decir Quitas más. los Es que sí. caramelos y metes eso. Sí, 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 sin duda, sin duda. Oye, qué bien, de verdad, así no sabes el apetito, ¿ah? Porque en verano mira que se suele comer menos bollería, menos yo, como más fruta en Ajá. verano, porque más fresca, que está claro. Pues muy bien, porque Pero- lleva la fructosa y ya te da te sacia y perfecto, ya está. Porque comer Y del dulce. a que sí, de verdad, me has abierto el apetito totalmente. Pero también quiero, y ya antes de pasar a las palomitas, de verdad, porque ya sabes que si no Ajá. me enrollo muchísimo, quiero preguntarte sobre qué te llevas de este proyecto, ¿no? Es decir, obviamente todos queremos que Olimpo tenga segunda y tercera temporada. Creo Ujú. que toda la gente está de acuerdo conmigo, pero
En el caso de que ya, digamos, no todavía se hace esperar Sí. la renovación, etcétera, etc., ¿qué te llevas tú a este proyecto? Porque creo que has hecho muy buenas migas con todo el equipo, como me has comentado. En tu Instagram hay fotos con todos que te has ido de viaje con Nuno. Bueno, en fin, ¿qué te Sí. llevas de esta experiencia, ¿no? De ese trabajo. Bueno, lo primordial, que es justo lo que me estás diciendo, la gente, me llevo amigos y amigas que yo no me imaginaba que... Yo es verdad que soy muy cerrado para mi vida, me refiero a que tengo mi círculo cercano y normalmente no salgo de ahí, ¿no? De amigos, de tal. Y aquí he creado otro círculo, lo cual Obvio. no sé, no sé, que no es solo, no es algo profesional, ¿sabes? Sino ya que se ha convertido en algo, Sí. en amistades. Me llevo eso 100%. Me llevo mucha más confianza a la hora de trabajar, lo cual para mí es súper interesante. O sea, para mí es todo. El haber podido probar, el haber podido estar delante de una cámara grande y me llevo muchos aprendizajes, lo que te dije antes, por parte de mis compañeros. Sí. Y, y bueno, me llevo una cosa, un aprendizaje en concreto que me gustó mucho descubrir, que era la responsabilidad que tienen los artistas al final de contar historias. Mm, Que sin ahondar en el tema, pero el hecho de, bueno, de que no solo te está poniendo delante una cámara y es entretenimiento, no. Estás contando historias reales y eso para mí, el aprenderlo fue prácticamente lo más importante que me, que me ha pasado ahora en mi carrera, ay, qué bien. el hecho de aprender eso. Me gusta mucho porque eso es lo importante, creo, al final de los personajes que representáis, la empatía que se genera. Sí, Yo creo que sí, la empatía, y siempre lo digo, en cada película que veo, en cada serie, yo creo que la empatía es fundamental, que el espectador empatice con esos personajes y que al final te duela por lo que están pasando. Eso es que has hecho un buen claro, trabajo y lo has conseguido, claro, ¿ah, Juan? De verdad. claro. Muchas gracias. Que Ay, es verdad que, oye, que no siempre se tiene que empatizar con tu personaje. O sea, hay que hay miles muchos aparte. de casos que la gente lo ve por entretenimiento, que no conecta, bueno, por lo que sea. Pero sí es verdad que en el momento que ocurre, sucede algo muy bonito. Sucede pues eso, pues la esencia de todo, ¿no? Ay, La energía y el conectar. El ay, conectar, que eso es, buah, para eso, mí la es conexión. Y muy de ser, fuerte. de elegir otro personaje de la serie, ¿cuál sería y por qué para interpretarlo? Uf. Mm. Yo, es verdad que una vez dije que Charlie, y dije Charlie porque es verdad que me parece un personaje muy complejo y creo que te puede aportar como, no sé, es por la complejidad que tiene, no sé, el contar algo tan duro, no sé, es verdad que me gustaría estar en esa posición para saber cómo abarcar el contar algo así. Pero es verdad que Roque me gustaría mucho, pero porque por el hecho de que obviamente es Agus sin duda, o sea, ya lo hemos visto, Ya. porque Agus, vamos, empatizas con él, tiene 1000 golpes en la serie, Sí, está apalizado completo, aún así él saca su esencia, saca su ser, su verdad y no le importa. No sé, como que contar todo este tipo de cosas molaría bastante. Es que te diría, es que me gusta mucho Andy, o sea, Renata, es que me gusta mucho todo. ay, me gusta Pero que te gusten todos, eso es lo principal, de verdad. Pero sí, por las cosas que cuentan. Al Claro, final, Amaya es un personaje que, uf, desde mi punto de vista, contarlo también en una línea y en un equilibrio bueno me parece súper complicado. heavy, Obviamente lo hace Clara, que Clara heavy. hace un máster y se va, hace así, hago esto y dice, "Hala". Pero sí es verdad que Amaya, para construir ese personaje, pues tienes que mantener ahí un equilibrio, ¿no? Claro. Es que Que todos, ¿ah? Yo creo que todos tienen sus valores, sus virtudes, sus defectos. Y lo mm, que te decía al principio, están muy bien formados, muy bien construidos. Entonces, la sí. verdad que para ser bastantes, si acordamos de cada uno de ellos, también eso pone mucho valor
la historia que se cuenta. Claro, al final, tema guión, pues vamos a agradecer un montón a nuestros guionistas porque también parte el mundo completo de Olimpo y del CAR, parte de ellos. Entonces, claro, luego se le da vida, el elenco maravilloso, Mm, junto a directores, directoras, pero también parte pues, de ese guión, que lo que tú dices, que es lo que al final se transmite al público claro, y como tú bien me dices, joder, que al final todo está estructurado, todo pues de ahí parte del papel, o sea que, qué guay. De joder, verdad, oye, qué contenta imagínate. de haberte conocido. Espero que no sea la primera ni la última vez que hablamos, que No, salgan más proyectos por delante. Y antes de pasar a las palomitas, quiero preguntar también ahora, ¿cómo te sientes? Es decir, por la calle cuando vas te reconocen, te piden fotos, ¿en qué ha cambiado también tu vida personal? ¿Asistes más a desfiles de moda? ¿Estás ahí? Cuéntame, porque te veo por ahí y de verdad, me yo encanta. soy un poco presumido a veces. ¿Qué dices? Está bien. No, bueno, a mí es verdad que lo del tema de la moda a mí me gustaba de antes, había participado como en otros desfiles, pero porque es algo que me interesa. Y bueno, ahora pues también tenemos el privilegio de poder ir allí, mostrar tu buen look, sentarte a hacerte una foto y todo. Entonces, nada, yo súper, súper agradecido, me encanta. Y sí, en el tema de la calle, pues oye, pues curiosamente sí, y me he dado cuenta de una cosa, que es Sí. que la gente es majísima. No, por lo menos a mí no me ha pasado nada de lo contrario hasta ahora, pero, No te ha pedido pero nada raro un fan. eh, no, no, no. Pero de esto sí me he dado cuenta de que ay, me encanta cuando, no sé, el otro día me pasó, por ejemplo, que me vino una niña, Mm, no sé, bueno, qué edad tendría, ¿no? Pero estaba con sus padres mm. y como que vi a la misma vez la sonrisa de ella y me giré, vi la sonrisa de ella, del padre y de la madre, sonriendo los tres, ilusionados. Oh, Y no sé, esto a mí me causó algo dentro. Dije, es que ya no es ni por la foto, no es ni por. Es que ahora pasearán para allá, para Gran Vía, para abajo claro, y tendrán no sé, estarán súper contentos, se reirán de, ay, pues mira, te has hecho una foto. No sé, como esa felicidad claro, que a veces, ya ves tú, nosotros que no claro. queríamos nada, me refiero, pero que se genere eso, no sé, me hizo mucha ilusión verles así tan, estaban súper felices. Qué bonito, qué bonito. ¿Te dicen Juan o te dicen Sebas? O Bueno, el de los dos. te hacen la pregunta, eres Sebas, ¿no? De Olimpo y claro, yo digo, bueno, creo que sí, puede ser. Yo digo, sí, puede Puede ser. ser. Siempre digo puede ser porque si no, imagínate, ¿no? Pero digo, puede ser y sí. Nada, la verdad que es súper agradecido porque la gente es majísima, de verdad. O sea, eso es lo que me he dado cuenta que, no sé, me, Ay, me encanta esa cercanía también con la gente, eso mola mucho. qué bien, Juan, de verdad. Yo espero que tengas de verdad, te lo digo sinceramente, que tengas muchos proyectos por delante, que Muchas gracias. salgan muchas más series, muchas más películas y seguir viéndote porque hablar contigo hoy ha sido un placer enorme, si ya te he dicho, hemos estado un ratazo hablando Me y, tiraría 3 horas, y me lo he vamos, yo. pasado súper bien y me quedaría hablando más, pero yo quiero que disfrutes de un gran verano, que disfrutes de este éxito que está teniendo también Olimpo. Y Muchas vamos a gracias. las palomitas. ¿Preparado? Venga, vamos, a ver. Vamos allá. Madre mía, Es, a ver qué es fácil, ya tenemos ahora. verás, ya verás. Primera Yo pregunta. me pongo muy nervioso, ¿eh? Primera pregunta, voy. A ver, Uh, que se me va. A ver. Pa, 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 pa. Mira, es súper fácil, creo yo. ¿Eres más de cine o de series? me voy a quedar con el cine. ¿Sí? ¿Cuál es la última película que has visto? Esa es mi pregunta, ¿ah? Porque he dicho, ya ahora La, tengo curiosidad. la última película que he visto, fíjate, pues fue la de Misión Imposible, la última. Ay, ya, claro, la que dicen que va a ser el final de la Ajá, saga. fue la última porque fui al cine el otro día y vi la. Bueno, sí, fue la última. Épica, ¿no? Muy loca. Es que Tom Cruise, madre mía, 60 años creo que tenía o por ahí, y dices, Es algo admirable. la verdad También entiendo que que le encanta, pero es algo admirable. Sí, sí, sí. no, está muy guay. ¿Con quién te gustaría trabajar así tan conocido? Uf, de actores, Sí. actrices o de. Vale. Ah.
¿Con quién me gustaría trabajar? Dios, espera, déjame pensarlo bien. A ver, ¿qué te digo? A mí me gusta mucho Robert Pattinson. Ay, es que el cambio, pero te has visto muchas películas ya de él. Bueno, sí, he visto ¿Viste la pelis del de él. Faro? El Alfaro, fíjate, no la he visto. No Y es que el puede otro ser, día. No, Juan. no, no, ya lo sé. Te mato. Es un delito y la tenía para esta. De verdad que no te estoy mintiendo, la tenía para esta semana, porque la semana pasada lo hablé y fue como, la gente me quería matar. Míratela, Tipo, míratela, es un peliculón, es muy además, me han densa. comentado que el acento también como que lo cambia un Sí, montón. sí. Si puedes vértela en versión original, como hago yo con todas las películas que nosotros, es decir, cuando vamos a los pases de prensa siempre nos ponen las películas en versión original. Es decir, yo lo prefiero porque me encanta. A ver, tenemos buen doblaje en España, pero pierdes algunos acentos, algunas cositas y Sí, 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 claro, con total. Willem Dafoe está maravilloso. No, 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 es que ya está, creo que hoy es el día. Hoy es el día. Sí, sí, no puede pasar más tiempo. Y luego también, por ejemplo, me gustaría mucho Paul Mescal, por ejemplo. No sé, como que son dos actores que yo admiro, que me gustan mucho ellos. No sé por qué. Hombre, y lo que han también son súper jóvenes y la carrera que tienen es increíble. Sí, Es sí, sí, que Paul Mescal antes, ahora en Gladiator, que creo que fue el último, el más reciente estreno, es como sí, 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 heavy, sí, sí. heavy, heavy. Sí, les sigo, como que yo les sigo, ¿no? Entonces les veo lo que hacen, Qué aparte, guay. bueno, cine y fuera, y me gusta mucho, Que va a como ser su uno de carrera. los Beatles, creo, ¿no? Paul Mescal. Claro, Sí, sí, de hecho sí. va Sí, a sí, ser sí, con sí, sí. va a ser en el biopic de los Beatles, que también tengo unas ganas enormes a ver qué Y tal bueno, que el sale. elenco es también maravilloso, o sea, todos Eh, son... todos, todos. Totalmente. Sí, 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 sí. Siguiente pregunta. ¿Ves que me enrollo Venga, mucho con todo? Es que tú me sacas un tema y ya te empiezo a hablar de todo. pues yo soy peor que tú. Nos juntamos los dos y vamos. Oye, mira, esto va de comida, ¿vale? ¿Cuál es tu Venga, comida favorita? No hablamos de dulce, ¿ah? Es decir, hablamos de comida en sí. vale. Mi comida favorita son los macarrones con chorizo. Oh, Ya sé que es muy básico la respuesta, lo no, no, no. sé, pero tengo que ser fiel a lo que... Y son los de mi madre, eso sí, ese es el paréntesis que te puedo decir, que son los de mi madre y me enseñó a hacerlos también. Así que Ya ya, ¿y está. te salen como a ella le salen? No, pero estoy a punto. Pero Tú porque sigue deja intentándolo. perfectamente... Sí, el chorizo lo deja freír perfectamente el tiempo, no sé, saben muy bien. Y yo a mí no. Yo creo que nunca nos va a salir la comida como le sale a nuestra madre, de verdad. Es imposible, es imposible. Es Tienen un imposible. secreto ahí guardado, quizás si no te lo dicen, para que Sí, así sí, te sí. hagan cada vez el plato. Yo es que mi madre, o sea, mi madre hace mucha cocina de cuchara y cosas muy ricas, pero como en nuestra casa siempre tenemos gente, siempre somos 20, entonces los macarrones con chorizo se hicieron muy famosos entre toda la gente que viene. Nada, era un aporte, esto que te Ay, digo. qué bueno, y me encanta. ¿Ah? ¿Y hace cuánto que no comes macarrones con chorizo? No, los comí hace una semana. Ah, pues bien, mira, ¿ves? Tu madre te engría mucho, ¿ah? Sí. Y vamos con la Bueno, última. A ver, ¿qué venga, toca? vamos allá. Tan, tan, tan. Vamos a Ya ver. te dije que las preguntas son lo más. Está muy bien este juego. ¿Qué es lo... Uy, esta creo que es fácil también. ¿Qué es lo Venga. mejor que te ha pasado este año? Lo mejor que me ha pasado este año. Madre mía, se me ha venido una respuesta catastrófica a la mente. Que era salir del año pasado. Es una broma, es una Oye, broma. dejar atrás el 2024. Total. No, no, no. No sé si lo mejor. No sé si lo mejor, pero me te voy a decir una muy buena, A sí que ver. vale. Que es, por ejemplo, que lo recordamos hace muy poquito, Nuno Gallego y yo, nuestro viaje de Islandia, comenzar el año de esa forma, fue, porque en redes solo se muestra una parte, pero ahí como que... No, claro, ahí eh, solamente hemos visto unas pocas foticos. Es decir, sí, experiencia. sí, 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 no, fue una experiencia muy de cercanía con él, además, y fue maravilloso. Pero sí, bueno, te voy a decir un poco englobando ¿Sí? el hecho de viajar, el hecho de viajar.
Es lo mejor que me ha pasado este año, porque he viajado como nunca y conocer gente, conocer ¿Has cosas viajado a nuevas. muchos sitios este año? Sí, casualmente sí, no he parado. ¡Qué guay! Entonces, Sí, ¿cuál va a sí. ser tu próximo destino, si se puede decir? Próximo destino, ahora en verano. Lo que tú quieras, sí. A ver, seguramente el próximo destino es ir a ver a mi madre a Guadalajara, que está aquí al lado, es al lado de Madrid. Pero bueno, te voy a decir como uno así más vacacional. Tengo pensado ir por Valencia, por Cádiz. ¿Mm? Tengo pensado ir a Formentera. No sé, vas a hacer un buen verano, ¿ah? Vas a pasearte por muchos Que lados. luego no lo voy a hacer, ya lo verás. Yo me lo imagino en mi cabeza, pero vamos, que luego no. Yo espero esos stories ahí, pa, 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 pa. ¿Y qué lugar Hay un te viaje que gusta? tengo mucho. Sí, dime. No, dime, perdón, dime tú. No, que me he acordado de que también teníamos otro planeado que era Pietrasanta, que está en Italia Mm. y es como Oh, la costa y es chulísimo también. qué Pero guay. bueno, ¿Y qué lugar cosas. te gustaría conocer? ¿Qué país, Igual qué me- ciudad? Que dices, madre mía, estoy loco por ir. Fíjate, es que ya como he tachado varios, ahora la verdad que estoy súper contento de poder haber. eh, pues fíjate, no sé, me gustaría, se me viene a la mente mucho Canadá. Fíjate, Canadá. fíjate que se me viene a la mente. Tengo muy pendiente México, por ejemplo. Ay, México, yo también quiero conocerlo, debe ser Mm, muy guay. O sea, voy a poner México antes porque es que tengo que ir ya. Yo quiero Por ir a México cosas varias. en Día de Muertos. No sé por qué. Ah, ok. Como Ok. todo lo hacen en plan, ¿sabes? Es un festejo, lo hacen Sí, sí. todo muy bonito. Entonces, no sé por qué, como es que siempre me llama la atención, aparte también por la película de Coco, evidentemente. Ajá. Ha hecho mucho Me daño encanta. en Pero mí. es verdad. Es maravilloso. Es como un poco vivir eso de la forma en la que se trata Claro, y es como, las no sé, muy tradiciones, curioso. cómo hacen los Sí, desfiles, cómo hacen todo estos bailes. Entonces, no sé, como que me llama la atención un poco en México, pero justo en esas fechas, ¿sabes? Digo, sí. Ah, pues mira, oye, pues es debe una estar guay. perfecta excusa para irte para allá. Y comer ahí Vamos. bien, habrá buenísima comida, pero Sí, claro, que has fruta, probado de aquí, pero todo. nada es igual a como pruebas en el sitio, ¿sabes? No, claro, yo intento probar los tacos aquí, que están riquísimos, de sitios mexicanos, pero claro, no me imagino lo que tiene que ser allí. Las micheladas, por ejemplo, madre mía, me muero, están riquísimas. Y de los que has viajado, ¿has comido mucho? Si te has sorprendido alguno por la cultura también en particular, alguno que me digas, de los Eh, últimos que has conocido, de los viajes que has hecho. ostras. Uf. Es verdad que por gastronomía no he conocido como algo. eh, ostras, no sé qué ¿Ves? decirte, ¿no? Has visto mis Bueno, preguntas? igual, bueno, a ver, es verdad, yo no conocía Francia, no conocía París, entonces, bueno, comer allí también, pues me ha encantado, ¿no? Como descubrir de repente, además te diría más que comer, el tema de las cafeterías, esto que tienen ahí, que ponen Ya. las sillas de cara a la calle, Y todo te sientes precioso, como en una romántico, película. muy Woody Allen, muy... ¿Sabes? Entonces, este hecho me ha gustado mucho. El café en París, obviamente. Es como muy mítico, pero me he enamorado de París, eso es Ay, qué 100%. guay. Y dime, por favor, que has visto Amélie. Amelie no lo he visto. Juan, te voy a mandar una lista de películas para que las veas. No, bueno, es una de mis películas favoritas. Es preciosa, Me por vas favor. a Luc asesinar hoy. Besson, es que, madre mía, tienes que verte esa película. Es como que te dan ganas de ir más a París. Me estás dando en los puntos. Me has dado, ¿verdad? Ya tienes El Faro, tienes Amélie, Madre mía. tienes una Madre lista mía, para sí, ver, sí. ¿ah? Este fin de semana, Ay, esta sí, semana, totalmente, antes que te totalmente, vayas de viaje, totalmente. antes que te vayas a Sí, veranear. sí, Oye, sí, 100%. ay, me encanta. Y bueno, solamente para terminar, ahora sí termino con esto, por favor, yo te recomiendo A la ver. comida peruana, Oye, tengo que probarla porque he probado el ceviche, pero tengo que pero probarlo allí. Tengo que probarlo claro, allí. 100%. es diferente. Aparte, los ceviches Porque, también cambian, depende del restaurante que te lo hagan, tienen... claro,
Es Claro, muy entonces aquí ya está. Yo lo que he probado a mí me ha encantado, pero yo tengo que probarla ahí. No puede ser que claro. no. Ahí vas, No, tienes no, que no. adelgazar para ir a Perú, ya te digo, ¿ah? Porque ¿Sí? los platos que se sirven aparte son muy contundentes. Contundentes, ¿no? Sí, 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 So- no tengo ganas, tengo ganas. Pero es que es verdad que creo que es un viaje que me tengo que coger bastante tiempo, ¿verdad? Sí, mínimo 15 días, diría yo, Claro, para que te conozcas Lima, claro, que es la ciudad, para que vayas a Cusco, a Machu Picchu, claro, claro. para que vayas a las líneas de Nazca, para que conozcas un poco la costa, la sierra. Ya la selva es más complicada, porque Ujú. requiere más tiempo y es que tienes ahí todos los climas, date cuenta. En la costa tienes veraneo, un poco de humedad, en la sierra tienes paisajes, tienes nieve también, nevada, y en la Claro, es que selva tienes mucha humedad y un calorazo en el Amazonas increíble. Si tienes ahí qué para hacer un barbaridad. buen Tiene que tour. ser una experiencia, pero es lo que te digo. Creo que es un viaje que tienes que preparar Sí, bastante. sí, sí, O sí. sea, para O te vas, mí, eso, mínimo 15 días, un mes, pero que te tienes claro. que recorrer y aprovecharlo, ¿sabes? Y si no, pues al menos algunas zonitas por ahí Sí, destacadas y te la es o recomiendo. ir bien o plantearte irme, o sea, tienes que plantearte ir muy bien, porque es verdad que, bueno, hay un montón como de lo que tú dices, al final, temperaturas distintas, paisajes distintos, que conlleva preparación. Exacto, 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 de verdad, así que yo te lo Pero claro, recomiendo. claro, 100%. Yo quiero visitar, vamos, todo el mundo, ojalá. Ya verás que lo harás, vas a estar ahí tachando en tu mapa pop, pop, países, Me lugares. encantaría. Tenemos Oye, que qué hablar guay. la próxima vez que, ojalá, bueno, que hablemos, no, hablaremos antes, pero que hagamos algo así, te tengo que decir, está en Perú. Y me tienes que decir, ya he visto el faro y ya he visto a Amelie. Eso seguro, ¿te imaginas? Sería una locura. No, no, no. Yo te 100% diría, que sí. no, por favor, con lo fan que eres de Robert Pattinson, es decir, Amelie te la Ah, perdono que no la veas, vale, ok, sé que es una película muy antigua, bueno, no es tan antigua, tampoco no, es un pero clásico, claro. pero, pero es muy bonita por la banda sonora, por la estética, me Sí, encanta, sí, Dita sí. tú, pero el faro, claro, siendo fan de Robert Pattinson, te la tienes que ver. Sí, 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 Tienes que porque lo verla. que vi del. Bueno, vi Mickey también. Ay, Mickey 17, es Y verdad. de él. Sí, 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 la vi de él. Te iba a decir lo último que vi, la de Batman, pero no, no, no. Mickey 17 pero es que él me encanta. Como, no sé. Además, su cara emana cosas, entonces es como, ¡buah! ¡Qué locura! Mola mucho. Ay, me encanta. Super fan ahí te veo, ¿ah? De Robert. Bueno, sí, soy súper fan, ¿qué te diré? Sí, 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 soy fan. Ay, qué guay, de verdad, me encanta porque es un actor que buenísimo y creo que ha salido Sí, muchísimo desde las primeras películas, Harry Potter, El sí. Crepúsculo, hasta ahora, es que ves un cambio radical en su carrera. Su carrera me encanta en ese sentido, ¿A que totalmente. sí? Me encanta, me encanta. Me gusta mencionar también, me encanta mencionar esta película siempre, porque la vi y me emocionó tanto, y tu mamá también. Ay, claro, Es un clásico, o sea, pero también. no sé, porque me emociona mucho mencionarla, Ay, me para que la gusta. gente la vea. Para que la gente, Claro, exacto, pueda ver ya. sí, sí, Aquí estamos sí. recomendando, aparte de hablar de Olimpo y aparte de hablar de Juan, un poquito de su carrera y conocerlo mejor, estamos conociendo sus películas favoritas. Ajá, sí. Bien, muy bien, muy bien, me gusta. Oye, Juan, de verdad, no te quiero quitar más tiempo. Eres genial. Gracias Bueno, por haber estado casi una hora, creo que hemos estado hablando aquí de todo. perfecto. Claro que sí. Y yo Hablar espero, al final es lo mejor del mundo, a mí me encanta. oh, de verdad, muchas gracias. Pasa un gran verano, disfruta, viaja mucho, come mucho. Bueno, dentro de lo que hay, ejercicio también. Porque hay que Muchos, muchos prepararse, donuts. o si te llaman y te dicen, segunda temporada de Olimpo. Ya no se puede comer. Ya. Entonces ya dieta, dieta rigurosa, estricta y ya no se come más. Eso pasaría. Exacto, Total. tienes que aprovechar. ¿Ah? Sí, sí, Y sí, nada, totalmente. cuando ya sabes que Movies es tu casa, cuando tengas algún proyecto, cuando tengas cositas que contarnos, que estaremos pendientes de tus publicaciones, esta es tu casa para lo que necesites, para lo que quieras. Y ya te dejo para que despidas esta sección de entrevistas. Gracias. Vale, pues nada, lo primero agradecerte a ti esta charla, porque para mí ha sido literalmente una charla en la que he estado súper cómodo. Yo siempre digo que cuando hay una energía bonita es recíproco, es proceso de las dos personas, entonces muchísimas gracias por dar la oportunidad también a la gente de tener un altavoz. Eh, y bueno, voy a animar a la gente a que vea Olimpo, ¿no? Que salió el 20 de junio, pero vamos, todavía sigue on fire.
Y nada, que la serie cuenta muchísimas cosas y muy bonitas, así que lo que tengo que decir es, pues eso, que os animéis a verla y dar un saludo muy grande a todo el mundo. Así, vamos a hacerlo así, a todo el mundo. Y a mi madre. Ah, que te quiero. Ay, gracias, Juan. Nada, un placer enorme. Muchísimas gracias. Charlaremos pronto seguro.